Bueno, buenos días de nuevo. Mi nombre es Adrián Yaquer Agudelo, licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Valle, y este es el quinto tema que quiero tratar en esta propuesta de cotidianadas, de hablar de temas un poquito menos cotidianos, menos habituales, y esforzar nuestra capacidad de pensamiento y reflexión. El tema del día de hoy va a ser las ciencias y el método científico, con la eh, propuesta o con el lema de que pensar nunca es perder el tiempo. Entonces, vamos a mirar una breve presentación y los argumentos alrededor. Entonces, la discusión aquí gira alrededor de las ciencias y la evolución. Eh, ¿Qué queremos finalmente pues mostrar? La verdad es que durante miles de años, probablemente, eh, según entiendo, durante más o menos los últimos 5.000 o 7.000 años, aunque algunos hablan de 15.000 y hasta 70.000 años atrás, los seres humanos hemos desarrollado lo que podríamos llamar cultura y civilización, y dejamos registro escrito de ello. Dentro de los aspectos más remarcables en este proceso, en este fenómeno, en el desarrollo de la especie humana, de la especie pensante, estuvo siempre el deseo de conocer, de entender, de explicar y de predecir los eventos y fenómenos alrededor. Lo que podríamos llamar en general el espíritu científico, ¿sí? Que simultáneamente, al margen, en paralelo y en ocasiones a escondidas de las otras formas de pensamiento, como la filosofía, el misticismo y la religión, no se resignó a creer cosas, ¿sí?, sino a estudiarlas, entenderlas y saber de ellas con pruebas reales y demostrables. Entonces, pues el primer aspecto es eso, nuestro espíritu científico, casi que innato y natural, ¿sí? Lo segundo tiene que ver eh, con la ciencia y este formato que permite diferenciar entre el creer y el saber, ¿sí? Para mí, hablar de ciencias implica precisamente someter nuestras ideas, nuestros pensamientos, opiniones y creencias al único método que hasta ahora conocemos, que puede no solo clarificar los eventos del entorno, sino incluso predecir adecuadamente la evolución de esos eventos a lo largo del tiempo. Dicho método obviamente es el método científico, ¿sí? A través de la ciencia pasamos del creer sin ninguna evidencia necesaria o existente al saber, demostrable, explicable, reproducible en condiciones determinadas. Entonces, pues para mí es un salto trascendental entre lo que era el creer, ¿sí?, simplemente tener una opinión de algo sin ninguna demostración, y luego el saber. El tercer aspecto para mencionar es entonces dónde se originó el método, qué tanto rastreo histórico le podemos hacer al método. Entonces, ¿desde cuándo hemos aplicado tal método? Hay divergencias históricas al respecto, suele relacionarse desde Aristóteles, ¿sí?, un filósofo griego, además científico, alrededor del cuarto siglo antes de Cristo. Suele relacionarse también con un científico musulmán conocido como Alacén, ¿sí?, alrededor del año 1000 después de Cristo. Otros relacionan el método científico con Tomás de Aquino alrededor del 1200 después de Cristo. Otros con Galileo, con Bacon y con Descartes entre los siglos XVI y XVII, e incluso al mismo Newton en el siglo XVIII se le atribuyó la formalización del método. Cualquiera sea el origen, finalmente lo cierto es que a todos aquellos que no se conforman con el porque sí, misticismo de la tradición y de las religiones, usaron un modelo práctico, estructurado y ordenado
que permite analizar y explicar los fenómenos del universo, el método científico. Un cuarto aspecto a mencionar alrededor tiene entonces que ver con qué es exactamente o qué entendemos exactamente por lo que es el método científico. ¿Sí? En pocas palabras, el método científico es el proceso por el cual, a partir de la observación cuidadosa y reiterada de los fenómenos naturales, surgen a partir de la inducción, ¿sí?, de lo individual a lo general o de la deducción de lo general a lo particular, unas hipótesis o ideas que suelen ser o que deben ser, mejor, demostradas y probadas. Estas hipótesis orientan no solo una primera descripción y explicación de los fenómenos, sino que permiten reconstruir las condiciones y eventos de los mismos a través de experimentos o simulaciones controladas de los fenómenos, que al considerarse ciertos o correctos, estos resultados de los experimentos permiten incluso predecir eventos futuros relacionados con dichos eventos. Entonces, estamos hablando de un proceso estructurado, organizado, con etapas bien definidas y con resultados verificables a través del experimento. ¿Qué es entonces eso a lo que llamamos el experimento? ¿Sí? Esta capacidad de explicación, de repetición experimental y de predicción futura es lo que hace al método científico hasta hoy el más confiable proceso de análisis del mundo real y de los fenómenos de nuestro entorno. Una vez el experimento es repetido y las conclusiones se mantienen dentro de los límites de lo aceptable, la idea o hipótesis inicial es comprobada y aceptada ya como una tesis o idea aprobada, por lo menos hasta que nuevos experimentos e ideas subsecuentes surjan y prueban ser más aceptadas o ceñidas a la realidad. Entonces, el experimento es la comprobación de esa primera idea, de esa primera explicación teórica que hacemos de un fenómeno o de un evento. Pues normalmente nos referimos a eventos naturales. ¿Cuál suele ser una de las críticas a lo que llamamos la estructura del método científico? Uno de los problemas es que partimos de la observación de la realidad y de la objetividad de esa observación. Entonces, como pueden ver, ¿sí?, esta es una imagen bien interesante en la cual hay varias imágenes involucradas dependiendo de dónde se mire. Es un rostro, pero es un árbol, son las raíces, son unos hongos, es una persona sentada, es un tronco, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Cada individuo, y aquí llamamos la realidad, pues suele ser uno de los argumentos en contra de la objetividad del método científico. Hay dos aspectos que podrían considerarse entonces las debilidades del método. Primero, que la observación de los fenómenos implica una objetividad enorme de parte del observador, lo que no siempre puede garantizar, ya que todos tenemos prejuicios, conceptos predefinidos que influencian nuestra observación y nuestras conclusiones. Además, otros sostienen que todo observador afecta al fenómeno que observa, por lo cual ninguna observación es 100% objetiva. Segundo, que la realidad en la que vivimos depende enteramente de nuestra capacidad de percibir los fenómenos a través de los sentidos. Los sentidos no son, o nuestros sentidos humanos son bastante limitados y nos proporcionan versiones de la realidad que en un momento dado podrían considerarse simplemente especulaciones u opiniones. No todos vemos lo mismo al observar el mismo evento u objeto. Entonces, pues a la ciencia se le exige esa capacidad de objetivo. ¿Esto qué hace? Que la realidad, la objetividad y la demostración es relativa, es temporal, es una verdad que no es permanente y absoluta, ¿sí? Para verificar este problema con la realidad y la objetividad, la ciencia verifica las teorías no solo por distintos observadores, sino con experimentos repetidos en distintos lugares, para que las conclusiones sean aceptables. Sin embargo, dichas conclusiones están sujetas a la fidelidad de los experimentos repetidos con respecto al original y a la objetividad de los observadores. Dependen del momento y el estado del conocimiento en el cual se hagan los experimentos,
Las conclusiones o las teorías solo pueden considerarse correctas o verdaderas durante un periodo de tiempo. Son verdades temporales en tanto no exista o aparezca una mejor explicación más ajustada con la realidad. Entonces, la ciencia pues tiene el problema de que no da verdades eternas, a diferencia de otras formas de pensamiento. Aquí simplemente una muestra de los derechos de autor por los materiales usados, todo esto usado desde mi propio archivos. Y pues en el caso de necesitarse fuentes de referencia aparecerán en la próxima edición. Este era, digamos, un tema largo y complejo que quería comunicar y que me interesa como base de procesos de pensamiento reflexivo y estructurado. Entonces, nos vemos en una próxima cotidianada. Muchas gracias y recuerden que pensar no es perder el